Ya, ahí sí. La clase del día de hoy se llama discipulado y vamos a ver qué es, perdón, se llama el llamado al discipulado y vamos a ver en qué consiste el discipulado, en qué consiste este llamado al discipulado. Pero es sumamente importante que podamos entender qué significa discipulado y qué significa la palabra discípulo. Porque si no entendemos qué significa esta palabra, es muy difícil que nosotros podamos entender a cabalidad cuál es el llamado que el Señor nos está haciendo. Entonces, el Señor, voy a ir de atrás, no alcancé a tomar apunte de todo lo que dijeron, pero de lo que logré retener, voy a ir de atrás para adelante. Dice que el discípulo es alguien que se enfoca en una enseñanza, ¿cierto? El discípulo también es alguien que se deja enseñar. El discípulo es una persona que se define también como estudiante, o sea, está en un constante aprendizaje. Pero lo último que era la que echaba de menos es que discípulo también tiene que ver con la palabra disciplina. Por lo tanto, un discípulo debe tener la disciplina necesaria para enfocarse en una materia. En este caso no es solamente una materia intelectual, sino que es una materia de vida. Y a través de esa materia de vida, nosotros dejarnos enseñar, no por el maestro, el profe que tienen al frente, sino que mayormente por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, así como Jesús dijo que él conocía al Padre y el que lo veía a él veía al Padre, así también el Espíritu Santo es quien es el Espíritu de Jesús, es el Espíritu de Dios que conoce y nos da a conocer, nos revela a Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros aprendemos del Espíritu Santo, estamos aprendiendo directamente de Jesús. Amén. Entonces, el Señor nos hace un llamado a ser discípulos. El Señor nos hace un llamado a dejarnos enseñar. El Señor nos hace un llamado a ser disciplinados. El Señor nos hace el llamado a ser estos que se enfocan y se centran en la enseñanza que proviene del Espíritu Santo. Amén. Pero la clase anterior se llamó mayordomía. ¿Y qué significa mayordomía? Mayordomo era el administrador, pero recuerda que concluíamos en que un mayordomo es aquel que obedece en todo. Un mayordomo es aquel que tiene una obediencia absoluta al Señor. Por lo tanto, comenzamos esta segunda clase diciendo que la mayordomía cristiana no solo tiene que ver con la administración de bienes o recursos que el Señor de la vida nos da, sino que tiene que ver con la administración integral de nuestras propias vidas. Amén. No tiene que ver solo con la administración de las cosas que el Señor nos da, sino que tiene que ver con la administración de nuestra propia vida, que también el Señor nos da. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? 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 Estamos de acuerdo. Ahora vaya al libro de Lucas 9, del 23 al 25, y Lucas 18, del versículo 18 al 25. Voy a leer Lucas 9 del 23 al 25 y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo?
estos son versículos que por lo general se ocupan para hablar de discipulado, porque acá nosotros podemos rescatar la riqueza de lo que Jesús habló del discipulado. En la Nueva Traducción Viviente, el verso 23 finalizando dice, perdón, verso 23 dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y vemos que son palabras fuertes las que está hablando Jesús. Y dígame, ¿quién le puede refutar algo a Jesús? ¿Quién puede contradecir algo de lo que Jesús dijo? Nadie. Nadie. Y en eso consiste la enseñanza. Que acá no enseñamos cosas que nosotros creemos que son así, sino que enseñamos aquellas palabras que Jesús mismo dijo. Ahora vaya a Lucas 18, del 18 al 25. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A ver, déjeme ver porque tuve una confusión. Lucas 18, del 18 al 25, sí, estaba bien. Es que tengo todos los versículos abiertos y pensé que me había equivocado. Seguimos. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, ¿y qué más? Sí. Sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver a Jesús que se había entristecido, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y esta es la historia del joven rico. El joven rico que amó más sus riquezas y no siguió a Jesús. Primera vez que escucho que una persona se puso muy triste porque era muy rico. ¿Ha escuchado usted de alguien que se ponga muy triste porque tiene muchas riquezas? Bueno, este joven se puso muy triste porque Jesús estaba demandando que dejara sus riquezas. Entonces, estos dos textos que nosotros acabamos de leer se centran en algo, y es el llamado radical que Jesús nos hace. Y este llamado, a la primera impresión, nos dice que es una tarea imposible. Incluso muchos de los discípulos cuando escucharon a Jesús hablar, o de la gente que también lo oía, decía, pero ¿quién podrá seguirle? ¿Quién entonces podrá ser su discípulo con estas demandas que Él nos hace? Y a veces resulta que es como contradictorio, porque, pero ¿que acaso Jesús no vino a abolir las cargas pesadas que los fariseos ponían en la gente? Y Él más encima les tira esta clase de demandas. Y eso es también lo que vamos a ver hoy día. Vamos a hacer una comparativa entre lo que los fariseos hacían, pero también qué era lo que Jesús hacía al hacer estas demandas. Entonces, yo le voy a pedir algo a todos los que puedan encender sus cámaras, que las tengan encendidas, ¿ya? Que no las apaguen. Es la manera de comunicarnos. Entonces, ¿quién podrá seguirlas? ¿Quién podrá seguir estas demandas? Pero hay un contexto para que nosotros podamos entender el llamado de Jesús
ese llamado radical que hacía Jesús. Y, el contexto es la sociedad judía de esos tiempos. La sociedad judía en tiempos de Jesús se encontraba demasiado apegada a las tradiciones. Los fariseos habían enseñado muchas tradiciones, pero estaban muy alejados de la Torá. ¿Usted sabe lo que es la Torá? La Torá, en estricto rigor, significa la enseñanza, es la instrucción. Y la Torá es conocida como el Pentateuco, donde ahí está la instrucción, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Josué. ¿O no? Y Deuteronomio. Después viene Josué. Pero el Pentateuco se compone de estos, por eso se llama Pentateuco, porque son 5 primeros libros. ¿Ya? Pero eso es otra materia. Entonces, ellos estaban muy alejados de esta enseñanza y estaban muy apegados a las tradiciones. Entonces Jesús tiene que hacer un llamado radical, porque Jesús tiene que marcar la diferencia. Ahora, usted dirá, profe, entonces quiere decir que en este tiempo el llamado no es tan radical, porque no estamos tan apegados a las tradiciones. Y no, no es así. El llamado de Jesús sigue siendo radical. Los diferentes relatos de los evangelios nos dan una pincelada de cómo era la vida en aquel entonces, especialmente en la discriminación de un alto número de personas. ¿Usted sabía eso? ¿Que había mucha discriminación en los tiempos de Jesús? Se discriminaba a los enfermos, a las mujeres, a los leprosos, a los pecadores, a los publicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya conmigo, por favor, a Marcos 2, del verso 15 al 17. Perdón, corrijo, del verso 13 al 17. Dice, después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Dice, y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, Jesús le dice a Leví, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces acá vemos un grupo de estos que eran discriminados. Eran discriminados por los que se creían la élite de aquellos tiempos. Eran discriminados por los que se creían mucha cosa, por los que se creían los buenos de la época, los más justos, los más rectos, los más sabios. Era una élite que se creía eso y discriminaba al resto, como los publicanos y dice acá los pecadores. Entonces nosotros vemos esta discriminación muy marcada en los evangelios, muy marcada, pero el mensaje de Jesús es que Él no había venido a los sanos, sino a los enfermos. Entonces, es aquí la gran represión que les hace el Señor a los fariseos, diciéndole que ellos no entienden su lenguaje. Los fariseos no entendían el lenguaje que hablaba Jesús. Como diríamos hoy en día, para los fariseos Jesús hablaba en chino. No en arameo ni en hebreo. No, él hablaba en chino, no entendían nada de lo que Jesús estaba diciendo. ¿Pero por qué no entendían su lenguaje? Juan 8:43,
Jesús les dice, ustedes no entienden mi lenguaje porque ustedes son hijos del diablo. Por eso es que no me entienden. Solo parafraseé el texto, pero usted anótelo y después lo estudia. Entonces, nosotros entendemos que, valga la redundancia, para entender el lenguaje de Jesús, debemos ser hijos de Dios. Entonces, alégrese, hermano, porque si usted está aquí es porque ha entendido el mensaje. Y usted es un hijo de Dios, que está oyendo las palabras del Señor y la está atesorando en su corazón. Usted entró a este proceso del discipulado, no tan solo porque está en una clase o en una de las escuelas. Usted entró al proceso de discipulado cuando entró al cuerpo de Cristo, cuando comenzó a relacionarse con sus hermanos. Entonces, el mensaje de Jesús es anunciar el reino de Dios. Pero yo le pregunto, ¿el mensaje de Jesús, el reino de Dios, es un mensaje de esperanza o es un mensaje de juicio? Le doy un minuto para pensar. ¿Un mensaje de esperanza o un mensaje de juicio? De esperanza. De esperanza. De esperanza. ¿Quién dice de juicio? De esperanza. ¿Alguien dice de juicio? No. Yo digo las dos. De las dos. De las dos. De las dos, Esperanza y después. ¿por qué? Porque hay una salvación que es la que todos esperamos y que podemos acceder, y hay un juicio que a los que no acceden a esa salvación, que no rechazan el sacrificio de Jesús, por lo tanto no pueden acceder a esa salvación. Mire, Y se aplica el juicio en este caso a él. sí, casi. Sí, porque el mensaje de Jesús, el mensaje que Él trajo fue un mensaje de esperanza para aquellos que no tenían esperanza, pero un mensaje de juicio para el sistema religioso de su tiempo. Porque recuerda que estábamos hablando que los fariseos habían instaurado un sistema que era discriminador. Entonces, todos los discriminados recibieron esperanza. Porque Jesús sentó a la mesa con los publicanos, con los pecadores, los que eran rechazados. Pero el mensaje de juicio fue contra el sistema que se había instaurado en Israel. Por esta razón el llamado a sumarse a sus filas debe ser radical, porque el llamado de Jesús no da lugar a las ambigüedades. Entonces para Jesús, un discípulo es un mayordomo. Un discípulo es un mayordomo, donde tú aprendes del Señor, nosotros aprendemos de Jesús, pero a la vez Él nos confía sus bienes. Recuerda que decíamos que la mayordomía es obediencia absoluta al Señor. Y un discípulo es aquel que se enfoca absolutamente en la enseñanza de su maestro, que está dispuesto a aprender. Y una que no dije delante, que aprende a través de la experiencia, no tan solo del conocimiento, sino que a través de la experiencia. Muchas personas buscan aprender conocimiento, pero ¿se acuerda que la semana pasada decíamos que esta no es una escuela de conocimientos? Esta es una escuela práctica. El objetivo es que nosotros practiquemos esto. Y hoy día el Señor lo que nos quiere enseñar es que su llamado sigue siendo radical. El llamado de Jesús no da lugar a las ambigüedades. El llamado es opuesto a la forma de vida que se ha venido desarrollando. O sea, nosotros antes de conocer al Señor veníamos desarrollando una forma de vida y Jesús aparece en nuestras vidas y nos dice, yo vengo a cambiar el rumbo de tu vida. Por eso es que nada más puede seguir siendo como era antes. Y uno dice, pero es que yo no era tan malo, si a mí lo único que me faltaba era el Señor. Porque en todo lo demás yo era súper bueno, yo estaba bien. Pero bajo los estándares del mundo éramos buenos. Porque la Escritura dice que no había ni uno bueno. Entonces el llamado del Señor es radicalicísimo.
El llamado del Señor es a arrepentirnos. Más adelante vamos a ver lo que es arrepentimiento realmente. Entonces Jesús expresa este llamado diciendo que nadie puede servir a dos señores, en Mateo 6:24. Si alguien por favor lo puede buscar. Para que interactuemos un poquito. Si alguien lo tiene. Romina, ¿tú lo tienes? ¿No? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Tú? Yo, hermano. Ya, Manuel, léelo, por favor. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios ni a las riquezas. No podemos servir a dos señores. Y Jesús lo deja súper claro. Y en este caso se complementa con el joven rico, ¿se acuerda? ¿Por qué Jesús hace un llamado tan radical? Y acá tenemos la explicación de por qué le dice al joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Después de eso, sígueme. Porque no puedes servir a dos señores. No me puedes servir a mí y a las riquezas al mismo tiempo. Entonces decídete. Y es por eso que ese joven rico se entristeció, porque tenía muchas riquezas y amaba sus riquezas. Y eso fue impedimento para seguir al Señor. Jesús no se podía arriesgar a decirle, sí, ven, sígueme con riqueza y todo, nomás, no importa, si en el camino vamos arreglando las cosas. Jesús tenía que dejar las cosas claras desde el principio. Y hoy día eso es lo que Él quiere con nosotros, que las cosas estén claras desde el principio. A lo mejor usted dice, gracias al Señor que yo no soy rico y el Señor no me demanda eso. Sí, hermano, todos tenemos una riqueza en nuestro corazón. Todos tenemos algo a lo que nos aferramos en nuestro corazón. Y esa es una riqueza que tenemos que dejar, que tenemos que soltar. ¿No ve que la palabra dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos? Bueno, si usted, al igual que yo, se imaginaba un camello entrando por el ojo de una aguja, quiero decirle que la interpretación, no, lo literal no es eso. Tampoco es una metáfora imposible. Sino que en esos tiempos habían portones en la ciudad, y esos portones eran tan grandes que costaba un mundo abrirlos. Por lo tanto, esos portones tenían unas puertas más chiquititas. ¿Han visto ustedes los locales, los centros comerciales que tienen los portones que... como en la iglesia, que está soldada la puerta, pero tiene una puerta chiquitita? Es más fácil que un camello entre por esa puerta chiquitita a que un rico entre en el reino, dice Jesús ahí. ¿Por qué? Porque para que el camello entrara por esa puerta, ¿sabe lo que tenía que hacer? Agacharse, arrodillarse. Y usted sabe que el arrodillarse es símbolo de humillación. Por lo tanto, es más fácil que se humille un camello para pasar por el ojo de una aguja a que aquel que tiene su corazón puesto en las riquezas se humilla ante el Señor. Porque yo quiero decirle, hay ricos que se humillan ante el Señor. Porque esto no es una cuestión de clase social. No es que los pobres sí van al reino, los ricos no. Porque el tema es dónde está nuestro corazón. Qué riqueza hay en nuestro corazón que no nos deja servir al Señor como Él nos ha llamado a servirle. Entonces, los efectos formativos de un sistema inmoral e insensible producen desapego entre las personas. Cuando digo los efectos formativos de un sistema inmoral, estoy hablando del sistema de este mundo. Este mundo tiene un sistema inmoral e insensible. ¿O usted me puede decir lo contrario?
¿Quién se atreve a contradecir al profe? A ver. No. No. Creo que ninguno de nosotros diría lo contrario, porque a diario nos damos cuenta que hoy día estamos en un mundo donde para escalar a nadie le interesa poner el pie encima al otro. Estamos en un mundo donde reina la desconfianza, la falta de solidaridad, el individualismo, una competencia por quién es mejor que el otro. Como dijo un cantante por ahí, quítate tú para ponerme yo. Reina eso. Yo soy mejor que este, si yo estuviera en su lugar haría tal cosa. Y ese es el sistema que nos enseña desde pequeños. Entonces, frente a ese sistema que está en nuestra mente y en nuestro corazón, Jesús sigue haciendo un llamado radical. Por eso es que para Jesús ser un discípulo es igual a ser un mayordomo. Es tomar partido por el reino de Dios a favor de cambios drásticos, sustanciales. Por eso es que el llamado de Jesús a la conversión es al arrepentimiento. Pero arrepentimiento es más que arrepentirse del pecado. Porque a veces nosotros decimos, sí, me arrepiento de haber pecado, y después volvemos a pecar. Arrepentimiento es más que eso. Arrepentimiento es seguir las enseñanzas de Jesús. Arrepentimiento significa que mi vida llevaba un rumbo, pero yo me arrepentí y doy un giro. ¿Se entiende? No es que yo sigo por el mismo rumbo, no haciendo lo que hacía antes. Es que yo cambio de rumbo. Ahora, nadie puede cambiar de rumbo porque quiere. Nosotros cambiamos de rumbo porque tenemos al Espíritu Santo. Él nos da la fuerza. Recuerda la clase de mayordomía que hablábamos que nada es por la sabiduría o nada es por la inteligencia humana, sino que todo es por el Espíritu Santo en nosotros. Bueno, este arrepentimiento también lo provoca el Espíritu Santo, pero un discípulo es aquel que se deja enseñar. Y es ahí donde está el problema, hermanos. Cuando nosotros no nos dejamos enseñar, cuando nosotros creemos que las sabemos todas. Y como decíamos en la clase anterior, hay arrogancia en el corazón. Una de las definiciones que dio una hermana, o un hermano, no sé, era que se deje enseñar por el Espíritu Santo, pero también a través de los maestros. Porque aquí hay que entender una cosa. El que nos enseña es el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice, y aquí me salgo un poquito del tema, Efesios 4:11 creo que dice, creo que no lo digo mal, dice que Él mismo, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas y maestros para edificar a los santos. Jesús constituye ministerios para edificar a los santos. Pero hay personas que rechazan la enseñanza, rechazan la edificación diciendo, no, a mí me enseña el Espíritu Santo solamente. Entonces la primera enseñanza que te da el Espíritu Santo es que Él estableció personas, Él dio dones, Él dio ministerios para hacerte crecer, para edificar tu vida. Entonces el discípulo es un mayordomo. Amén. El discípulo es un mayordomo. Y este es un llamado radical y revolucionario. Es arrepentirme de haber sido parte de un sistema que estaba viciado. El arrepentimiento, insisto, no es tan solo de los pecados que cometimos, sino el arrepentimiento va mucho más allá. Es que podamos reconocer que éramos parte de un sistema viciado, corrupto. Entonces, el nuevo sistema que Jesús establece en nuestra vida y en nuestros corazones es de amor y es de servicio. Es el sistema del reino de Dios. Y es eso lo que tiene que crecer hoy en día. Esa actitud de dejar todo debe entenderse como dejar todo aquello que le relaciona y vincula con el sistema corrupto.
¿Usted está dispuesto a dejarlo todo por Jesús? No me diga sí ni no, respóndalo en su corazón, porque usted me puede decir que sí y en realidad es un no, o puede estar ahí calladito, pero terminando la clase usted da un sí. Por eso respóndalo en su mente, a usted mismo, porque a mí me puede decir que sí, pero a Jesús, al Espíritu Santo, nadie lo puede engañar, así que eso respóndalo ahí en su interior, usted y el Señor. Vamos a segunda de Pedro 1:4. ¿Qué es lo que nos dice Pedro? Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Preste atención a estas palabras. Para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Usted sabe lo que significa concupiscencia? Yo no lo entendía, pero para nada. Para mí era como escuchar cuncuna, concubina, no sé, lo relacionaba como a esas cosas. Es como malos deseos. Sí, la concupiscencia son como los malos deseos, pero encontré una explicación que resolvió mi problema de vida. Que la concupiscencia es, y estoy seguro que usted la ha pasado. Hay algo malo que usted sabe que no puede hacer, pero usted en su mente igual lo maquina. Y usted dice, lo voy a hacer de tal y tal manera. Entonces usted ve que, por ejemplo, que su mamá va a ser un impedimento, pero en su mente usted ya tiene una excusa para decirle a su mamá y sacar ese impedimento. Pero después viene el segundo paso, mi papá, hago esto, saco ese impedimento. Y usted ya maquinó todo en su mente para poder llegar a lograr ese objetivo que usted sabe que no tiene que hacer. Hasta el momento en que lo hace, usted peca. Pero usted pecó por causa de la concupiscencia que había dentro de usted, por causa de esas malas intenciones que lo llevó a planificar algo. Y eso es lo que nosotros huimos, esa concupiscencia. Así que cuando usted esté maquinando algo en su mente, usted diga, aquí está la concupiscencia, trabajando, y dígale al Señor que le dé la fuerza y reprenda esos pensamientos que pareciera que solito ahí comienzan a maquinar y usted, no, déjame. Bueno, en el nombre de Jesús repréndalos. Pero volviendo a lo que dice Pedro, dice, habiendo huido de la corrupción. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el día de hoy, hermanos. Huir de la corrupción. Porque si el Señor nos confía sus bienes para siendo nosotros un mayordomo, pero no huimos de la corrupción, vamos a administrar esos bienes de una manera corrupta. Como decíamos anteriormente, no estamos hablando de cosas a nuestro servicio, sino que partimos desde nuestra propia vida. Vamos a administrar nuestra propia vida de una manera corrupta. Por lo tanto, todo lo que pase por nosotros, el tiempo, los bienes, nuestro propio cuerpo, se va a corromper. Amén. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Seguimos. Continuamos entonces, ¿sí? ¿Estamos siendo claros? ¿Sí? Ya. Amén. Gracias, Señor. Entonces seguimos avanzando. Y seguimos. Entonces decíamos dejar todo aquello que nos relaciona o nos vincula a este mundo corrupto. Por ejemplo, un pequeño ejemplo. El amor a las posesiones indiscriminadas de bienes materiales. Eso es algo que nos vincula a este mundo. El amor a los bienes materiales. Porque hoy día el mundo, el sistema corrompido, nos pone un estándar de éxito.
Tú para ser exitoso debes cumplir con ciertas características. El sábado a los jóvenes les predicaba y les decía, si nosotros miráramos a Jesús con los ojos del mundo, Jesús fue un hombre mediocre, porque el único sueño de Jesús era realizar el deseo del Padre. ¿Y cuál fue el deseo del Padre? Que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Como dice la canción de Alex Campos, tu sueño de morir. Entonces, el sueño de Jesús era morir. Y el mundo eso lo podría decir, qué hombre más miserable que terminó clavado en un madero. Fue un revolucionario que terminó su revolución clavado en una cruz. Porque Jesús no se sujeta a los estándares de este mundo. Jesús sabía que su éxito estaba ahí, porque a través de eso la humanidad iba a ser salva. Entonces, de partida, Jesús no pensó en sí mismo, sino que Jesús pensó en un bien mayor y no se aferró a los pensamientos de este mundo. Entonces, el amor a la posesión indiscriminada de bienes materiales, o por otro lado, el amor al estatus de estar entre los considerados buenos o limpios. ¿Usted sabe que también hay amor al estatus? No tan solo al estatus social, sino que un estatus, por ejemplo, de santidad. Bueno, yo soy santo y tengo que mantener ese estatus de bueno, de limpio. Entonces, al final me lleno de caretas solamente por mantener el estatus. Y esas cosas no se apartan del Señor. Eso es algo sumamente mundano. Entonces, al mirar nuestra sociedad actual, nosotros podemos ver el deterioro moral. Podemos ver que el avance tecnológico, la forma en que se organizan los pueblos, y hacer una comparativa y decir, chuta, en los tiempos de Jesús no había este avance tecnológico. En los tiempos de Jesús no existían las cosas que hoy día existen. En los tiempos de Jesús no habían ciertas cosas. Pero si nosotros comparamos, así como súper bien, hoy día el discipulado de Jesús sigue siendo igual de radical y sigue pareciendo igual de imposible de asumir que en esos tiempos. A pesar de que podemos decir que los tiempos han cambiado, que los tiempos son otros, el llamado de Jesús sigue siendo radical y difícil de cumplir. La vida religiosa tiende a hacer una separación muy fuerte entre el discurso y la práctica. ¿Sabía usted eso? Si yo soy un religioso, yo a usted aquí le voy a hablar de santidad, de dejarlo todo por el Señor, de que hermano, vamos adelante, el reino y toda la cosa. Y de repente, yo en mi vida personal no hago ninguna de esas, sino que solamente cuando estoy frente a usted yo le hablo de eso. Eso es lo que hace la religión, la religiosidad. Separa el discurso de la práctica. Y eso pasaba lo mismo en los tiempos de Jesús. Hoy nos corresponde asistir a un tiempo difícil para el llamado del discipulado y para la práctica de la mayordomía cristiana, con la instalación de un sistema materialista de vida basado principalmente en el éxito económico y en su progreso personal, donde el consumo es lo principal para las personas, más allá del valor de la vida. Esto ha producido los siguientes elementos. Número 1, individualismo. El individualismo, acompañado de la indiferencia, la avaricia, la ansiedad. Hoy día nosotros, bueno, no hoy día, sino que en este tiempo nosotros le decimos a los jóvenes, y yo estoy seguro que a los adultos les pasa lo mismo, estamos en el tiempo de las sopas instantáneas. Antes, para hacer una sopita de pollo, usted tenía que matar la gallina, desplumarla, abrirla, no sé, sacarle lo interior. Hablando de antes. Después nosotros compramos la gallina lista en la carnicería. Pero ¿sabe lo que pasa hoy día?
Usted abre un sobre, lo echa al agua caliente y tiene una sopa de pollo. ¿O no? Tiene esa opción. Por lo tanto, hoy día el mundo nos ofrece cosas instantáneas. Quiero calentar la comida, la pongo en el microondas. Incluso hay comidas que vienen para prepararlas en microondas. Y no hay que hacer nada, vienen condimentadas. Bueno, Super Pollo sacó una cosita que como que uno las tapa en una hoja y queda alineada y queda súper rica para comer. Y todo instantáneo. Pero al final uno comienza a ver de qué está hecho eso y son puras cosas insípidas. Que no tiene comparación con una sopita de pollo de antes, de esas del campo. De esas ricas, con sustancia. Que aunque la gallina parecía como, no sé, un neumático de caucho, pero tenía sustancia. Y así hoy día pasa. Queremos una palabra rápida, una palabra que estoy enfermo, dígame que me voy a sanar, por favor. Y eso es lo que yo quiero escuchar. Al tiro, al tiro. Y que no me voy a sanar en un mes más, sino que hoy día me quiero sanar. Rápido, rápido, rápido. Porque mi vida es demasiado importante como para perder el tiempo. El otro día veía una película, Dios no está muerto, y una de las de los personajes decía, no tengo tiempo para tener cáncer, le decía el doctor, porque mi vida es demasiado importante. Y así nosotros de una u otra manera pensamos eso y queremos todo rápido. Pero el Señor se toma su tiempo. El Señor tiene procesos. El Señor no le interesa el que nosotros seamos gente individual. Él nos va a meter en su proceso. Por eso nos hace ese llamado radical al discipulado. Entonces también hay enfermedades sociológicas profundas. Falta de solidaridad. Y se han abierto una gran brecha entre los que poseen bienes y buscan accesos directos. Hay gente que cree que porque posee bienes tiene accesos directos a, incluso a la salvación, incluso al reino. Y no, los bienes y las riquezas, hermanos, cuando el Señor nos bendice con bienes y riquezas, son solamente una herramienta. Son un medio para seguir extendiendo el reino, no son nada más que eso. Lo que nosotros podamos ofrendar no nos garantiza nada, se llamaban indulgencias. Las pedía la Iglesia Católica, como para uno poder acceder al cielo, y eso no es ni bíblico. Entonces ese es el paralelo que hay hoy en día. Entonces dijimos, el primero es el individualismo, ¿cierto? Con todos estos derivados. Y segundo, la violencia en las relaciones humanas, producto de una gran cantidad de frustraciones, y especialmente en el ámbito de la juventud. Por otro lado está la frialdad en el trato, la desconfianza, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. ¿Usted se ha dado cuenta que hoy día todo es un mensaje de odio? ¿Sabes que no estoy de acuerdo contigo? ¡Oh, es un mensaje de odio! Porque la gente está violenta. Entonces hoy día todo es violentar contra el otro. Miro a Dana y hace así porque sé que Dana, por causa de lo que ella trabaja, se encuentra a diario con cosas así, ¿o no, Dana? Y son realidades, hermanos, que se dan. Por eso es que el mensaje de Jesús sigue siendo tan radical como antes. Mira, si quieres seguirme, deja tu manera egoísta de vivir. Toma tu cruz. Toma tu cruz quiere decir, tienes que estar dispuesto a morir. Una vez que tenga eso claro, sígueme. El mensaje de Jesús sigue siendo ese. Jesús no está, disculpe la expresión que voy a hacer, Jesús no está así, venga, 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 tenemos la salvación al módico precio de una oración de 2 minutos, venga por aquí, tienes ansiedad, recibe tu sanidad, tienes esto, recibe. Y disculpe que lo grafique así, pero no, hermano, Jesús nos sigue haciendo el llamado radical. ¿Quieres seguirme? Deja tu manera egoísta de vivir. ¿Recuerda dónde se parecía eso? Lucas 9:23 al 25, versión Nueva Traducción Viviente. Dice, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Reina Valera dice, niéguese a sí mismo. Sumamente importante que cuando busque los versículos pueda también compararlo con otras versiones. Le va a sacar mucha más riqueza al texto.
como lo estamos haciendo ahora. Y ya estamos casi. Entonces, en medio de este cuadro que hemos estado hablando recién, que representa al tiempo de hoy, nos corresponde resaltar que algunos aspectos del llamado al discipulado y de la práctica de la mayordomía, podemos reconocer que todo pertenece a Dios. ¿Recuerda la clase pasada? Todo pertenece a Dios. Contamos con un tiempo limitado para vivir y administrar la vida. Yo voy a vivir 120 años, no sé usted cuánto tiempo va a vivir. Pero aún 120 años es un tiempo limitado, si es que el Señor no viene antes, obviamente. Porque yo espero su venida, no sé si usted la espera. Alguien dijo por ahí, tenemos que trabajar como si Jesús fuese a venir mucho tiempo más adelante, pero debemos estar preparados como si Él viniera hoy mismo. Es algo que no podemos olvidar. Entonces contamos con un tiempo limitado. Pero tercero y muy importante, no estamos solos. No estamos solos y debemos compartir con otros tanto el espacio, así como todo aquello que nos rodea. Ninguno de nosotros, que yo sepa, es como ermitaño para irse a vivir no sé, a los cerros, a las cuevas, porque no quiere compartir su espacio con nadie, quiere estar solo y chao. No, no estamos solos. Hay personas que nos rodean. Y punto 4, nuestro trabajo debe resultar placentero al servicio de los demás. No tan solo porque nos servimos a nosotros mismos. El trabajo debe ser placentero, a usted le debe gustar lo que está haciendo. Pero para el servicio de los demás, hermano. Porque nosotros somos, Dios nos creó con una característica social. Cuando usted le hace bien a alguien, ¿usted ha sentido una satisfacción de qué rico que le ayudé? Hoy le ayudé a esta persona en algo tan sencillo y se fue contenta. Eso no es humanidad. Eso no es humanidad. Muchas veces dicen, tenemos que ser más humanos. ¿Sí? ¿Sabe lo que hacen los humanos? Los humanos roban, matan. Pregúntele a Caín qué fue lo que hizo con su hermano Abel. Eso fue la humanidad pura. Entonces eso no es, cuando usted ayuda a alguien no está haciendo un acto humanitario, usted está haciendo un acto divino. Y esa sensación rica que usted siente cuando hoy le ayudé a alguien, y sí, ¿qué te dio a cambio? No, nada, pero si me da lo mismo lo que recibí, si lo rico fue ayudar. Eso es naturaleza divina, hermano. Eso es naturaleza divina. Amén. Y que finalmente debemos entender que todo se hace para el Señor. Todo. El libro de Colosenses, no recuerdo el capítulo, dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagan. Entonces, si usted suma estas cosas, de que el trabajo resulte placentero al servicio de los demás, hoy me da placer poder servir a mis hermanos. ¿Se acuerda cuando... bueno, sí, han sido 6 meses, te lo voy a decir así. ¿Usted se acuerda cuando íbamos a la iglesia? Y teníamos que llegar antes a limpiar la silla, o el día anterior a limpiar la silla, hacer el aseo. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque iba a venir un hermano nuestro y se iba a sentar y queríamos que la silla estuviese limpia. No que se sentara arriba de la tierra. No que se sentara arriba del polvo. Y vamos a trabajar a la iglesia porque se viene el desconfinamiento y vamos a volver a los cultos. Y gloria al Señor por eso. Pero cuando lleguemos vamos a pillar todo con tierra, todo con caca de paloma. Tenga por hecho que no. Porque hay hermanos que previamente dijeron, no quiero que cuando mis hermanos lleguen a la iglesia se encuentren con la caca de paloma, se encuentren con las sillas llenas de polvo. Vamos a ir a hacer aseo antes. Y eso no lo están haciendo, sí, es para sus hermanos, pero también es para el Señor. Y eso tiene que ser gratificante. Y estamos siendo mayordomos. Y estamos siendo discípulos. ¿Por qué? Porque tomé un pequeño pañito y limpié la silla. Imagínese después, vamos a tener que volver con todo este sistema de
a ver, la temperatura y la mascarilla y el alcohol gel y listo, y vamos a tener que estar sanitizando todo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Vamos a tener robots ahí que hagan la pega? No, hermanos, vamos a ser nosotros, como discípulos y como mayordomos del Señor. Vamos a estar ahí. Amén. Amén o no amén, como decía un pastor. Amén. Eso. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Algo que no haya entendido? ¿Algo que, no sé, a lo mejor yo pasé de largo y a usted no le quedó claro? ¿O en algo que no haya sido claro yo mismo? Que haya quedado ahí con la pregunta. ¿Se entiende lo que significa mayordomía y discipulado? ¿Sí? Hay algunos que están pensando en qué pregunta hago, qué pregunta hago. Bueno, si está todo claro, yo quiero dejarle no una tarea, digámoslo así, una tarea mental, pero usted se tiene que comprometer a hacerla. ¿Ya? Y es cómo relacionas el discipulado y la mayordomía en la vida diaria. Yo las voy a copiar y las voy a dejar en el chat, ¿ya? En el chat de WhatsApp. Amén. Repito, ¿cómo relacionas el discipulado y la mayordomía en la vida diaria? Segundo, ¿qué elementos de la época de Jesús se observan también en nuestros tiempos? ¿Recuerda que en la clase también hicimos un paralelo? Bueno, usted medite en eso durante la semana. Tercero, ¿a qué se aferraba el joven rico y qué fue lo imposible, lo que le hizo imposible aceptar el llamado que Jesús le estaba haciendo? Otra pregunta, ¿qué diferencia hubo entre el joven rico y Leví? ¿Recuerda quién era Leví? Leví era el publicano, que Jesús le dijo, sígueme. Leví era el publicano discriminado por la sociedad judía. Y Jesús le dijo, sígueme, y él se paró de una. Ahí ya le anticipé algo. ¿De qué manera han influido las Hermano, ¿cuál es la tercera pregunta? La voy a enviar por escrito, Ya. ya, para que no se preocupen, por eso le decía, por si no la alcanzan a anotar, pero igual si quieren apuntar, apunten. Pero era a qué se aferraba el joven rico y qué le hizo imposible poder aceptar el llamado que Jesús le hacía. Y finalmente, ¿de qué manera han influido las características de nuestra época en la práctica de la mayordomía cristiana? Valen 600 la de tarro. ¿De qué manera han influido estas prácticas o las características, repito, de nuestra época en la práctica de la mayordomía? ¿Ya? Porque, insisto, lo importante es que usted comience a meditar en la vida cotidiana. De aquí vamos a salir siendo los mejores mayordomos, hermano. Eso téngalo seguro. Amén.